12 de octubre de 1944, 6:40 horas. Apartadero ferroviario, Yorkshire, Inglaterra. El teniente Donner Hartman descendió del vagón de ganado bajo una llovizna inglesa, con las manos atadas y agotado tras 3 días de transporte a través del canal y del campo. A su alrededor, unos 200 prisioneros alemanes se alineaban en formación. Eran hombres de la 352ª División de Infantería, capturados después de semanas de combates en Normandía. Esperaban lo peor de sus captores británicos. La propaganda había sido clara: el Imperio Británico, construido sobre la brutalidad colonial, no mostraría piedad con los prisioneros alemanes. Les aguardaban palizas, hambre y trabajos forzados hasta la muerte. Las transmisiones desde Berlín advertían que era mejor morir luchando que caer en manos británicas. Verne buscó a su alrededor señales de esa brutalidad prometida. En su lugar vio orden. Los guardias británicos estaban formados con precisión, los fusiles correctamente sostenidos, los uniformes limpios a pesar de la lluvia. No había gritos ni caos, solo una disciplina militar tranquila y profesional que le recordó incómodamente a los estándares alemanes que su destrozada división había abandonado durante la desesperada retirada por Francia. Un sargento británico se acercó. Era un hombre de mediana edad, con una mirada serena que mostraba haber visto todo lo que la guerra podía ofrecer sin que nada lo impresionara ya. Habló en un alemán acentuado pero comprensible. Formarán filas ordenadas. Serán registrados en busca de armas. Luego recibirán agua y serán transportados al campo. Cualquiera que cause problemas será disciplinado. Quien coopere será tratado correctamente. ¿Entendido? El tono no era cruel ni amable, simplemente factual. Soldados dirigiéndose a soldados. Verne asintió antes de darse cuenta de que estaba obedeciendo órdenes del enemigo. El registro fue minucioso, pero no humillante. Los objetos personales fueron catalogados y guardados. Los heridos fueron separados para recibir atención médica inmediata. Luego vino el agua. Soldados británicos recorrían las filas ofreciendo cantimploras a hombres que días antes habían sido sus enemigos. Verne bebió. El agua era fría, limpia, y con una claridad incómoda comprendió que su primera experiencia de cautiverio británico contradecía todo lo que le habían advertido: no había golpes, ni hambre, solo un procedimiento militar ejecutado con la calma y eficiencia típicamente británicas. Cuando llegaron los camiones para transportarlos al campo, Verne escuchó a 2 guardias británicos hablar en inglés. Entendió parcialmente. Uno dijo algo sobre pobres diablos y el otro respondió: Yarre o no, son soldados. Trátalos como tales. Esa frase, trátalos como tales, definiría los siguientes 18 meses de Verne en cautiverio británico, enseñándole verdades incómodas sobre el régimen por el que había luchado y la civilización que le habían enseñado a despreciar. El sistema de decencia. El sistema de campos de prisioneros de guerra británico se basaba en principios que equilibraban la seguridad con el respeto fundamental hacia los prisioneros como seres humanos. Para 1944, Gran Bretaña albergaba más de 400.000 prisioneros alemanes e italianos en campamentos distribuidos por Inglaterra, Escocia y Gales. El sistema funcionaba bajo directrices claras: los prisioneros serían tratados conforme a las convenciones de Ginebra, trabajarían dentro de parámetros legales, serían alimentados adecuadamente, alojados con decencia y disciplinados con firmeza, pero con justicia. No era sentimentalismo, era política calculada. Había múltiples objetivos: seguridad, porque los prisioneros bien tratados causaban menos problemas que los abusados; inteligencia, porque los cooperativos ofrecían información valiosa; diplomacia, porque el trato correcto aseguraba reciprocidad hacia los prisioneros británicos en Alemania; y moralidad, porque Gran Bretaña luchaba por la civilización y debía mantener estándares civilizados incluso hacia sus enemigos. La filosofía británica. El enfoque para custodiar a los prisioneros alemanes reflejaba valores profundamente arraigados en la cultura y el ejército británicos: mantener la conducta correcta incluso en tiempos de guerra. Los guardias, muchos veteranos de África del Norte, Italia o Francia, recibían instrucciones claras: mantener la disciplina sin caer en la crueldad. La expectativa cultural era la contención. La superioridad se demostraba no con brutalidad, sino con compostura inquebrantable y apego a los estándares. El sargento mayor William Thompson, quien supervisaba el campo 174 en Lancashire, lo resumió así: estos hombres eran nuestros enemigos. Lucharon por Hitler, mataron a nuestros compañeros, bombardearon nuestras ciudades. Pero ahora son prisioneros, lo que significa que son nuestra responsabilidad.
No los abusamos porque no somos salvajes. Mantenemos el orden con disciplina y justicia. Ese es el modo británico. No necesitamos golpear a los hombres para demostrar que los hemos vencido. El alambre de púas ya lo hace. Este enfoque creó un ambiente particular en los campos. Los guardias no fraternizaban con los prisioneros, pero mostraban cortesía profesional. Las órdenes se daban claramente y se aplicaban con consistencia. Las infracciones se castigaban con confinamiento o pérdida de privilegios, pero no con violencia física. El contraste con el trato nazi hacia los prisioneros era absoluto e intencional. Gran Bretaña demostraba que una democracia podía mantener sus valores morales incluso bajo la presión de la guerra. La llegada a los campos. La experiencia de llegada provocaba un fuerte choque entre expectativas y realidad. El transporte de Donner Hartmann llegó al campo 174 en Lancashire el 13 de octubre. El lugar albergaba unos 2000 prisioneros en barracones de madera, rodeados por alambre de púas y torres de vigilancia. No era lujoso, pero sí limpio, ordenado y resistente al clima. El proceso de ingreso era sistemático: documentación, revisión médica, asignación de barraca y explicación de reglas, todo conducido en alemán por personal británico o intérpretes. La eficiencia impresionaba y al mismo tiempo inquietaba. Gran Bretaña claramente había anticipado tener grandes cantidades de prisioneros alemanes y se había preparado para ello. La primera comida fue una lección. Verne esperaba raciones miserables, la propaganda aseguraba que los británicos los harían morir de hambre. Pero la cena fue suficiente: pan, estofado con carne, té e incluso margarina. Más comida de la que su unidad había recibido en las últimas semanas en Normandía. No podía entenderlo, recordó Verne en una entrevista de 1987. Nos habían dicho que los británicos nos tratarían peor que a los animales. En cambio, esa primera noche recibimos más comida de la que habíamos visto en semanas, dormimos bajo techo y nadie nos golpeó ni insultó. El contraste entre lo esperado y lo vivido fue tan grande que algunos prisioneros pensaron que era temporal, que la verdadera brutalidad comenzaría después de que los ablandaran. Nunca llegó. Las reglas del campo, publicadas en alemán, eran claras: el trabajo era obligatorio salvo incapacidad médica, la cooperación era requerida, la insubordinación, castigada, los intentos de fuga, impedidos. Los heridos recibirían atención médica, se permitían servicios religiosos y escribir cartas bajo censura. No había fraternización con los guardias, la disciplina se mantenía mediante procedimientos ordenados. No eran reglas amables, pero sí justas. Se aplicaban igual a todos, sin favoritismos ni crueldad arbitraria. El programa de trabajo. Los prisioneros alemanes eran asignados principalmente a labores agrícolas y de reconstrucción, lo cual era legal bajo las convenciones de Ginebra y útil para la economía británica, agotada por la guerra. Las tareas incluían cosechar, reparar granjas, limpiar terrenos y trabajar en bosques. Con millones de británicos movilizados, los prisioneros alemanes se convirtieron en mano de obra esencial. El trabajo era duro, pero no deliberadamente cruel. Cumplían jornadas de 8 horas, recibían raciones adicionales y herramientas adecuadas. Los granjeros británicos que supervisaban los grupos de trabajo eran instruidos para tratarlos con justicia: obtén trabajo honesto, pero no los abuses. El cabo Hans Schmidt, prisionero que trabajó en una granja en Kent durante 14 meses, lo recordó así: cosechábamos, reparábamos cercas, cuidábamos el ganado. El trabajo era pesado. Yo era oficinista antes de la guerra, no granjero, pero no imposible. El granjero británico que nos supervisaba era severo pero justo. Nos enseñaba cómo hacer bien las tareas, esperaba trabajo competente y no toleraba la pereza. Pero también nos traía té durante los descansos y nunca levantó la mano contra nadie. Era un trato honesto a cambio de trabajo honesto. Este programa laboral generó interacciones inesperadas entre prisioneros alemanes y civiles británicos. Los granjeros que al principio veían a los prisioneros con hostilidad, con el tiempo desarrollaban un respeto reservado por aquellos hombres que trabajaban con diligencia y buena conducta. Algunos prisioneros aprendieron inglés gracias al contacto diario con sus supervisores. Ocasionalmente, los civiles británicos compartían comida o cigarrillos, gestos que contradecían la propaganda alemana sobre el supuesto odio británico hacia los alemanes. La atención médica. Los prisioneros alemanes enfermos o heridos que recibían atención médica británica experimentaban otra contradicción respecto a la propaganda nazi. El centro médico del campo 174 estaba dirigido por médicos y enfermeras del ejército británico, que trataban a los pacientes alemanes con los mismos estándares profesionales aplicados a los soldados británicos.
Los prisioneros heridos recibían cirugías, medicamentos y rehabilitación, los enfermos eran diagnosticados y tratados con competencia y sin discriminación. Verne Harman contrajo neumonía durante su primer invierno en cautiverio. El oficial médico británico le recetó sulfas, reposo en cama y raciones adicionales. Una enfermera británica supervisó su recuperación y ajustó el tratamiento según era necesario. En 2 semanas, Verne se había recuperado completamente. Me salvaron la vida, declaró con serenidad. Habría muerto de neumonía sin la medicina adecuada. Los británicos me dieron antibióticos, atención profesional y tiempo para recuperarme. No tenían por qué hacerlo, era un prisionero enemigo, sin valor alguno para ellos. Pero trataron la enfermedad como un problema médico que requería una solución médica, no como una oportunidad para dejar morir a un prisionero. Esa profesionalidad lo impresionó profundamente. Las estadísticas médicas documentaban la atención sistemática. Entre 1944 y 1946 se realizaron aproximadamente 80.000 procedimientos quirúrgicos en prisioneros. Hubo más de 5.000 hospitalizaciones y una mortalidad por enfermedad inferior al 0.3%, incluso menor que en la población civil, gracias a la higiene y al acceso médico en los campos. Se suministraban antibióticos, analgésicos, antipalúdicos y vitaminas. Esta atención médica servía también a los intereses británicos, los prisioneros sanos trabajaban mejor y causaban menos problemas administrativos. Pero, más allá de lo práctico, demostraba que Gran Bretaña valoraba la vida humana, incluso cuando esa vida pertenecía a un soldado enemigo. La contención británica. Lo que más impresionaba a los prisioneros alemanes no era la amabilidad, sino la contención británica, constante, inquebrantable, incluso en circunstancias donde la crueldad habría sido comprensible. Los guardias británicos tenían razones para odiar a los alemanes. Muchos habían perdido amigos por armas alemanas, habían visto la destrucción del Blitz en Londres o conocían los horrores de los campos de concentración. Aún así, mantenían distancia profesional y un trato justo. Cuando un guardia británico del campo 174 golpeó a un prisionero alemán durante una discusión, fue disciplinado, degradado y reasignado. El comandante del campo reunió a los prisioneros y explicó: ese hombre violó la disciplina militar al perder el control. En el ejército británico mantenemos nuestros estándares, sin importar las circunstancias. Ustedes serán tratados correctamente, no porque lo merezcan, sino porque nosotros lo exigimos de nosotros mismos. Esa autodisciplina, tratar correctamente a los prisioneros no porque ellos lo ganaran, sino porque los estándares británicos lo exigían, resultaba psicológicamente devastadora para la propaganda nazi sobre la supuesta debilidad democrática. Los prisioneros no podían interpretar esa justicia constante como debilidad cuando estaba respaldada por competencia militar y autoridad firme. El sargento mayor Thompson resumió la filosofía: estos hombres lucharon por el mal, sí. Mataron a nuestros soldados, sí. Pero no descendemos a su nivel. Demostramos nuestra superioridad no con crueldad, sino manteniendo los estándares civilizados que ellos abandonaron. Cuando un prisionero alemán ve a un guardia británico tratarlo con justicia, pese a tener motivos para odiarlo, aprende más sobre la fuerza de la civilización que con cualquier golpe. El servicio de Navidad. En diciembre de 1944 ocurrió un incidente que cristalizó ese enfoque británico hacia los prisioneros. Las autoridades del campo permitieron que los alemanes organizaran servicios religiosos navideños, tanto protestantes como católicos. Decoraron un barracón con adornos improvisados y se reunieron para cantar himnos tradicionales en la víspera de Navidad. Durante el servicio protestante, los prisioneros entonaron Stille Nacht, Noche de Paz, en alemán. La canción flotó por el campamento en el aire frío del invierno. Los guardias británicos, de pie afuera, detuvieron su vigilancia por un momento y escucharon en silencio. Cuando terminó el canto, varios aplaudieron suavemente. Un sargento entró después al barracón y repartió cigarrillos y galletas. No estaba obligado a hacerlo por las normas, fue un simple gesto de humanidad en tiempos de guerra. Verne Harman recordó: cantábamos sobre paz y esperanza mientras estábamos prisioneros de aquellos a quienes habíamos tratado de matar. Los guardias británicos pudieron habernos ridiculizado o prohibido el servicio, pero lo respetaron. Cuando ese sargento entró diciendo: «Feliz Navidad, muchachos», comprendí que algo fundamental había cambiado. No eran los bárbaros que nos habían pintado. Eran hombres civilizados, tratando con dignidad a enemigos derrotados, algo que nosotros nunca habíamos hecho durante la guerra.
El servicio de Navidad se volvió símbolo de la política británica en los campos, mantener la seguridad y la disciplina, pero reconocer la humanidad de los prisioneros dentro de esos límites. No era un trato cruel ni indulgente, era simplemente decente. Las cartas a casa. A los prisioneros alemanes se les permitió escribir cartas a sus familias, y eso abrió una brecha mortal en la propaganda nazi. Las cartas describían comida suficiente, trato justo y condiciones humanas, contradiciendo los informes de Berlín sobre supuesta brutalidad aliada. Cuando las familias en Alemania recibían noticias de que sus seres queridos estaban vivos, bien alimentados y tratados correctamente, su fe en la propaganda se tambaleaba. En diciembre de 1944, Verne escribió a su esposa: «Estoy bien y sano. Los británicos nos tratan con justicia. Trabajamos, comemos, no nos maltratan. Todo lo que nos dijeron sobre su crueldad era propaganda. Estoy más seguro aquí que si siguiera luchando. No creas lo que oyes desde Berlín sobre el trato a los prisioneros». Su esposa, que vivía en el Hamburgo bombardeado, compartió la carta con los vecinos. La información se propagó por la comunidad. Si la propaganda nazi mentía sobre los prisioneros, ¿en qué más mentían? ¿Sobre las armas milagrosas? ¿Sobre las promesas de victoria? ¿Sobre las razones para continuar una guerra perdida? Las autoridades británicas comprendían el valor estratégico de esas cartas. Permitírselas servía fines de inteligencia, los censores aprendían sobre la moral alemana, y también objetivos de guerra psicológica, al socavar la credibilidad nazi entre los civiles. La transformación. El tiempo en cautiverio británico produjo una transformación ideológica en muchos prisioneros. Al comparar su trato con los principios del régimen nazi, muchos comenzaron a cuestionarlo. El proceso era gradual, del asombro inicial por el trato humano, pasaban a aceptar con renuencia que los británicos no eran los monstruos que les habían descrito. Y entonces surgían preguntas más profundas: si eso era mentira, ¿qué más lo era? ¿Las teorías raciales? ¿Las conspiraciones judías? ¿Toda la base ideológica del régimen por el que habían luchado? Hans Smith lo describió así: tuve tiempo para pensar, sin la constante repetición de la propaganda. Vi a los británicos tratarnos con justicia, a pesar de tener motivos para odiarnos. Hablé con otros prisioneros que admitieron que la ideología nazi estaba podrida. Leí periódicos británicos, muy censurados, pero aún así reveladores. Pero aún así, proporcionaban información que nunca habíamos recibido en Alemania. Lentamente, y con dolor, reconstruí mi entendimiento. Había luchado por el mal. Había creído mentiras. Los británicos, que me derrotaron y me tomaron prisionero, eran más honorables que el régimen al que yo había servido. Las autoridades británicas reconocieron el potencial de esa transformación y eventualmente implementaron programas formales de reeducación, aunque muchos prisioneros ya habían abandonado las creencias nazis simplemente por experimentar la justicia británica en contraste con la brutalidad nazi. Las estancias voluntarias. Cuando comenzó la repatriación de prisioneros alemanes entre 1946 y 1947, miles se ofrecieron voluntariamente a permanecer temporalmente en Gran Bretaña para continuar trabajando en la agricultura. El gobierno británico, que seguía enfrentando una grave escasez de mano de obra, permitió que estos prisioneros voluntarios permanecieran como trabajadores civiles. Aproximadamente 25.000 antiguos prisioneros alemanes permanecieron en Gran Bretaña hasta 1948, trabajando en granjas y proyectos de reconstrucción, viviendo ya en alojamientos civiles. Hans Smith fue uno de ellos: no tenía a dónde regresar. Mi ciudad era un montón de escombros, mi familia estaba dispersa o muerta. Gran Bretaña ofrecía trabajo, vivienda y la posibilidad de reconstruir la vida. Muchos de nosotros nos quedamos por decisión propia. Habíamos sido tratados con justicia como prisioneros, tal vez podríamos construir un futuro aquí como trabajadores. Esta permanencia voluntaria demostró el éxito de la política británica hacia los prisioneros de guerra. Los hombres tratados con justicia se convirtieron en colaboradores dispuestos. Aquellos que habían combatido contra Gran Bretaña eligieron quedarse y contribuir a su recuperación. La transformación de prisioneros enemigos en trabajadores voluntarios validó la teoría de que el trato decente generaba cooperación. La autoimagen británica. El trato justo y contenido hacia los prisioneros alemanes reflejaba y reforzaba la autopercepción británica sobre su carácter nacional y sus valores civilizados.
Gran Bretaña se veía a sí misma como un bastión de la civilización frente a la barbarie, y mantener estándares civilizados en el trato a los prisioneros, incluso cuando esos prisioneros habían servido a un régimen explícitamente bárbaro, confirmaba esa visión. La justicia británica hacia los prisioneros alemanes demostró la superioridad moral de manera mucho más efectiva que cualquier acto de crueldad. No era idealismo ingenuo, era una demostración calculada de la fortaleza de la civilización. Al tratar correctamente a los prisioneros mientras los alemanes trataban brutalmente a los cautivos aliados y a todos los demás, Gran Bretaña probaba qué lado representaba la civilización y cuál representaba la barbarie. El capitán Robert Ashford, comandante del campo 174, lo expresó con claridad. Estamos luchando para defender la civilización contra la barbarie nazi. Si abandonamos los estándares civilizados en la forma en que tratamos a los prisioneros, entonces habremos perdido aquello que estamos intentando preservar. Nuestra contención, nuestra justicia, nuestro respeto a las reglas, incluso al tratar con hombres que lucharon por el mal, prueban que nosotros tenemos razón y ellos están equivocados, más claramente que cualquier propaganda. La victoria moral. El trato británico hacia los prisioneros de guerra alemanes representó una victoria estratégica más allá de la derrota militar de Alemania. Gran Bretaña demostró que una civilización podía mantener sus estándares morales incluso bajo las presiones de la guerra, que una sociedad democrática podía librar una guerra total sin abandonar sus valores, que los vencedores podían tratar a los enemigos derrotados con dignidad. Eso no era debilidad, era fortaleza. Para los prisioneros alemanes que lo vivieron en carne propia, la lección fue innegable. Gran Bretaña los había vencido militarmente y también moralmente, al demostrar que la verdadera civilización significaba algo que la propaganda nazi jamás había comprendido. El sargento mayor Thompson lo resumió de manera sencilla. Los vencimos limpia y justamente. Luego los tratamos como soldados, no como animales. No lo hicimos porque lo merecieran, la mayoría había luchado por el mal. Lo hicimos porque mantener los estándares civilizados, incluso hacia los enemigos, demuestra la fuerza de la civilización. Así es como se ganan las guerras de verdad. Los derrotas en el campo de batalla y luego les muestras contra que estaban realmente luchando, tratándolos mejor de lo que su propio gobierno los trató jamás. La memoria perdurable. Para los veteranos alemanes que fueron prisioneros de los británicos, el recuerdo del trato justo, en circunstancias donde la crueldad habría sido comprensible, permaneció como una experiencia definitoria. Verne Harman, quien vivió hasta el año 2001, mantuvo contacto con veteranos británicos durante toda su vida. En una entrevista de 1995 reflexionó: los británicos pudieron habernos tratado con brutalidad. Luchamos contra ellos, matamos a sus soldados, apoyamos un régimen que cometió atrocidades. Tenían toda la justificación moral para vengarse. En cambio, nos trataron con una justicia firme que me enseñó más sobre la civilización que 12 años de educación nazi. Esa contención, ese respeto a los estándares incluso frente a los enemigos, eso era la verdadera fuerza. Aprendí lo que significan realmente la democracia y la civilización, no en los libros, sino al ser prisionero de personas que practicaban esos valores incluso con quienes habían luchado contra ellos. La tranquila decencia de los campos de prisioneros británicos, aquellos campamentos empapados por la lluvia, donde los prisioneros alemanes recibían té y un trato justo, donde el orden se mantenía con disciplina en lugar de terror, donde los enemigos eran tratados como soldados derrotados y no como criminales subhumanos, se convirtió en un testimonio de la resiliencia de la civilización. Gran Bretaña probó que, incluso en una guerra total contra un régimen abiertamente malvado, las naciones civilizadas podían mantener estándares civilizados. Las grises mañanas inglesas, cuando los prisioneros alemanes recibían comida suficiente y trato digno, demostraron una verdad más poderosa que cualquier propaganda. Que la verdadera fortaleza incluye la contención, que la victoria no requiere venganza y que tratar a los enemigos con dignidad, cuando ya los has derrotado, revela más civilización que cualquier brutalidad. Para los miles de prisioneros alemanes que esperaban brutalidad y encontraron justicia, que temían el hambre y recibieron alimento suficiente, que aguardaban tortura y recibieron atención profesional, los campos británicos se convirtieron en su primer encuentro real con una civilización funcional. Y para Gran Bretaña, la gestión exitosa de 400.000 prisioneros enemigos, con una mortalidad mínima y la eventual transformación de muchos en trabajadores voluntarios y defensores de la democracia, probó que los valores civilizados no eran debilidad, sino el fundamento de una victoria duradera.